unos años salí de la Zaida, de mi pueblo, para formarme y trabajar, como tantas personas de Aragón. Ese camino me llevó a la política y a asumir responsabilidades. La última en el Gobierno de España. Y desde ahí siempre he defendido lo mismo. Los derechos no se recortan, se defienden. Pero hay momentos en los que una tierra te llama, y cuando Aragón te llama, lo tienes claro. Pilar Alegría, aquí es Pili, es la hija de Alfredo y Adoración. Es sencilla y natural. Vamos, es una chica de pueblo. Desde niña ya se le veía decidida, valiente y trabajadora. Y siempre riendo. Con las personas mayores tenía un encanto. Mis abuelos con ella estaban, vamos, locos, pero es que ella también con ellos. O sea, era verlos y, bueno, es que la gente mayor era su debilidad. Poner en valor la escuela rural, porque ella ha estado en un cole rural y sabe lo que es un pueblo sin cole, se muere. Las becas, que siempre hablaba de las becas, tengo que conseguir la beca para poder seguir estudiando. Desde pequeña se ha esforzado y ella pues ha trabajado en todo lo que ha sido la fruta, pues a la fruta. Íbamos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en un lado, yo en otro, y allí cogiendo las frutas. Pues ¿sabes para qué utilicé el dinero? Para sacarme el carnet de conducir. Piri se lo guardó para pagarse los estudios, que entonces iba a estudiar a Teruel, la carrera. Los valores esos se le notan, se le ven. El valor de la constancia, de la perseverancia, esos valores van acordes con la política que quiere defender. Estaba Olga ahí en la panadería y le llamó Pili y le dice: hermana, que te tengo que dar una noticia muy buena, que me ha llamado Pedro, que voy a ser ministra. Y Olga le dice: oye, Pili, que estoy en la cola de la panadería, ya te llamo luego. Es que, claro, es que como son tan naturales, La entonces... verdad es que Pili y toda su familia ha sido siempre... Ha sido muy sencillos, muy y entonces... sencillos. Cuando fuimos a ver la casa de su madre, que estaba fregando los platos con un delantal ahí, que aún le dije: pero Pili, con lo guapa que sales en la tele, y aquí, ¿qué vestuario llevas? Y dice: pues, ¿qué te crees? Mi hermana ha guisado, pues yo a fregar. Estaba ahí en la fregadera de la que te pego. ¿Qué pasa, María Jesús? ¡Hola, Pili! ¡Qué alegría verte! Creo en una política de proximidad, de escucha y de reencuentro. Yo entiendo la presidencia como un instrumento al servicio de la gente, para resolver problemas, para garantizar derechos y para impulsar políticas públicas que mejoren la vida de la mayoría. Por eso recorro nuestros pueblos y ciudades, porque Aragón no se gobierna desde un despacho, se gobierna desde la calle. Soy Pilar Alegría y quiero presidir Aragón para cuidarlo, para defenderlo y para no dejar a nadie atrás. Por Aragón, por tus derechos.